911, ¿dónde es su emergencia? Dios los bendiga. Dios los bendiga, hermanos. Este es un culto único en el año. Todos sabemos por qué lo hacemos a las 3 de la tarde, y es porque es la hora en que el Señor Jesucristo murió. El Cordero de la Pascua era sacrificado a esa hora, y Él es nuestro Cordero de la Pascua. Pero muchos se confunden y no saben por qué en jueves y no en viernes. Pero el Señor le dijo a los que le odiaban que les iba a dar la señal del profeta Jonás, que así como él estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, Jesús estaría 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Por eso hacemos esta cuenta a partir del jueves y salen 3 días y 3 noches. Ahora les voy a decir algo así brevemente, y para ello los invito a que tomen asiento, sin permitir. Miren, escuchen lo que les voy a decir. Los judíos hasta hoy tienen que presentarse por lo menos 3 veces al año en Jerusalén y hacer fiestas solemnes. Son 3: la Pascua, recordando la liberación de la esclavitud egipcia; Pentecostés, 50 días después, para dar gracias a Dios por la cosecha; y escúchenme, una que se llama las cabañas o tabernáculos. Y ellos cada año hacen eso en sus patios, en sus casas, donde quiera que estén. Levantan unas enramadas, unas carpitas, y ahí se quedan una semana para recordar el tiempo de la peregrinación durante 40 años en el desierto. Pero escúchenme, muchos hacen eso, son millonarios, son banqueros, son potentados, y lo hacen con una actitud de rutina, nada más porque se tiene que hacer. No ponen el corazón, están pensando después en irse a las grandes comilonas y grandes fiestas. Inclusive se salen un ratito en la noche de las cabañas y se van a sus clubes. No respetan, no lo hacen con el corazón, y no les trae ninguna bendición. A través de Malaquías encontramos cómo el Señor reprende a los hebreos porque traían en sacrificio ovejas tuertas, lastimadas, cojas. Y dice, y a esto yo quería llegar en este preámbulo, ni los gobernantes de ustedes aceptarían una ofrenda así, menos el Señor. Ahora yo pregunto, ¿con qué actitud vienen hoy? ¿Es solo un rito religioso más? Hay que estar ahí a las 3. Esto de estar aquí con el sol no lo apruebo, pero voy a estar a la fuerza. La ropa que traen, yo creo que muchos no se presentarían delante de sus jefes como se presentan delante de Dios. La actitud que tienen, muchos no tendrían esta actitud ni con sus maestros de escuela. ¿Por qué nosotros ofendemos y menospreciamos al Dios Todopoderoso y lo tenemos en poco? No hagamos eso, porque eso no nos va a traer bendición. Hoy recordamos, aunque no estamos de luto, los últimos momentos de nuestro Señor Jesucristo, desde que Él fue clavado en la cruz hasta que Él murió y fue sepultado. Pero en la cruz Él pronunció 7 frases muy especiales que se conocen como las 7 palabras, y son el centro de mi sermón en esta tarde. Por ello los invito a buscar en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 15. Y leamos una porción extensa, porque dice nuestro hermano Pablo que la fe viene por oír la palabra de Dios. Amén. Marcos 15, a partir del 1 y hasta el 32. Y le pido a aquel que no lo encuentre que ya no lo busque.
ya no lo busque porque no escucha y se pierde y distrae al que está al lado. Marcos 15, 1 al 32, así está escrito. Y luego por la mañana, habiendo tenido consejo los príncipes de los sacerdotes con los ancianos y con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y lo entregaron a Pilato. Y Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él le dijo: tú lo dices. Y los príncipes de los sacerdotes le acusaban mucho. Y le preguntó otra vez Pilato y le dijo: ¿no respondes algo? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Pero en el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidieran. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que había asesinado en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciera como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió y les dijo: ¿quieren que les suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado a los príncipes de los sacerdotes. Mas los príncipes de los sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltara antes a Barrabás. Y respondiendo Pilato les dice otra vez: ¿qué pues quieren que haga del que llaman rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar gritos: ¡crucifícalo! Mas Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Y ellos daban más gritos: ¡crucifícalo! Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarlo para que fuera crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro de la sala, es a saber, al pretorio, y convocan toda la corte, y le visten de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: ¡salve, rey de los judíos! Y le herían en la cabeza con una caña, y escupían en él, y le adoraban hincadas las rodillas. Y cuando le hubieran escarnecido, le desnudaron la púrpura y le vistieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarlo. Y cargaron a uno que pasaba, Simón Cireneo, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo para que llevara su cruz. Y le llevan al lugar de Gólgota, que traducido quiere decir lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Y cuando le hubieron crucificado, repartieron sus vestidos, echando suerte sobre ellos qué se llevaría cada uno. Y era la hora de las 3 cuando lo crucificaron. Y el título escrito de su causa era: el rey de los judíos. Y crucificaron con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y con los inicuos fue contado. Y los que pasaban le denostaban, meneando sus cabezas, y decían: ah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Y de esta manera también los príncipes de los sacerdotes, escarneciendo, decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a él mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Y también los que estaban crucificados con él le denostaban. Oremos. Amoroso Padre, ayúdanos a compenetrarnos en estos momentos de tu terrible agonía. No tratamos con falta de respeto a cualquiera que va a morir. ¿Por qué tratar así a tu Hijo amado? Es cierto, Él murió, pero resucitó y lo creemos. No estamos de luto. Pero esta lectura no es para reírnos o burlarnos como estos
hombres perversos. Ayúdanos pues a meditar, a reflexionar en lo inmenso de tu amor para enviar a tu único Hijo a la cruz en lugar de nosotros, en lo inmenso del sufrimiento totalmente injusto que Él padeció por amor a nosotros, con tal de llevarnos a tu presencia. Padre, quita todo lo que estorbe. Tú ves que muchos tienen actitudes equivocadas hoy, su manera de vestirse, su manera de comportarse, sus rostros, como quien te hace un favor. Abre sus ojos para que escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él, y que estas porciones hoy seleccionadas tú las uses para alcanzarnos en sus corazones, porque estoy convencido de que no saldremos de este lugar tal como llegamos. Cumple el propósito para el cual has enviado tu palabra, por Cristo Jesús. Amén. Aleluya, hermanos. Por favor, tomen asiento. En lo que hoy tenemos en la Biblia, como Juan capítulo 13, 14, 15, 16 y 17, encontramos los últimos momentos en esa noche terrible de Jesús. Esa noche en que Él celebra su última Pascua e instituye la primera Santa Cena. Esa noche en que Él canta el himno de Jalel y después es traicionado por Judas y es golpeado y es llevado a la prisión. Es juzgado en una parodia, en una burla que no tuvo nada de juicio legal. Pero ahí tenemos dos puntos que quisiera tocar con ustedes. Jesucristo afirmó que Él es Dios y su divinidad está demostrada de muchas maneras, pero yo quiero tocar dos en esta tarde. Primera, en Él se cumplieron todas las profecías mesiánicas. No un 80%, no un 90%, 100% se cumplieron literalmente en Él. Él es el Mesías. Y segundo, las frases que dijo cuando ya estaba crucificado. 7 palabras que recogen los evangelistas y que hoy tomaremos en una manera breve, hermanos. Yo quisiera que cada uno de ustedes meditara mucho en esto allá en sus hogares, porque cada una de ellas tiene un hondo contenido profético. Cada una de ellas no fue dicha nada más porque sí, sino con una intención tremenda, profética, que nos ha traído bendición a todos nosotros. Siéntanse pues aludidos en estas 7 palabras. Amén. La primera de ellos, vamos a buscar por favor, la primera de ellas, Lucas capítulo 23. Versículo 32. Si no lo encuentran, solo escuchen. Así es escrito: y llevaban también con él otros 2 malhechores a ser muertos. Y como vinieron al lugar que se llama de la Calavera, lo crucificaron ahí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, escuchen: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartiendo sus vestidos echaron suertes. Y el pueblo estaba mirando y se burlaban de él, los príncipes con ellos, diciendo: a otros hizo salvos, sálvese a él mismo si es que es el Mesías, el escogido de Dios. Escarnecían de él también los soldados, llegándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebraicas, que decía: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Hermanos, ahí tenemos la primera frase: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Roma usaba como ejecución la crucifixión, que era una manera extremadamente cruel, dolorosa y humillante. La cruz era usada por ellos para los criminales, para los asesinos y para los traidores a la patria. Jesús
no era ni criminal ni asesino, pero fue acusado de traidor a la patria, porque ellos decían: nuestro rey es el César y tú te haces el rey de los judíos. Y por eso Pilato intervino, no porque Jesús se ostentara como el Hijo de Dios, eso Pilato lo tenía sin cuidado, sino por esa acusación civil y penal. Pero dice aquí, y es importante cada detalle, lo pusieron a él en medio y a un malhechor a la izquierda y otro a la derecha. Cuando eran crucificados en números impares, el que estaba en medio era considerado el más vil, el más despreciado, el peor de los crucificados. Jesús entonces fue contado con los inicuos, dice Isaías 53. Él era considerado el peor de esos tres. Y leímos hace rato que le dieron al llegar al Calvario una bebida mezclada de vinagre con mirra y con miel, que era una droga, para que ellos se desconectaran un poco y así sufrieran un poco menos. Creo que ustedes han visto, por ejemplo, los borrachos, cómo son golpeados y están tranquilos. Cuando se les pasa el efecto del alcohol es cuando sienten el dolor. Así hacían, como en un acto de piedad para los crucificados, para que estuvieran como anestesiados. Pero leímos que Jesús probó y cuando se dio cuenta que era una droga, no quiso tomarla, porque quiso ir en plenitud de sentidos para demostrarte qué infinito es su amor por ti y por mí. Todo esto que estamos leyendo, la burla de esta gente, todo esto es profético. Le injuriaban, le zaherían, pero él ora cuando lo acuestan sobre la cruz y le clavan sus manos y sus pies benditos. En lugar de maldecir, en lugar de blasfemar, en lugar de amenazar como normalmente hacían los crucificados, que inclusive les cortaban las lenguas para que no blasfemaran, en lugar de eso, Jesús dijo su primera frase: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Los romanos lo ejecutaron, los judíos lo entregaron, pero no entendían bien qué dimensión de perversidad tenía su acción. Jesús, dice nuestro hermano Pablo, es el sacerdote que nos convenía, alguien que intercede por nosotros, alguien que ruega por nosotros, y lo encontramos aquí: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Se burlaban de él y le decían: si de veras eres el Cristo, bájate y creeremos en él, en ti. ¿Creen ustedes que iban a creer en él? No iban a creer. ¿Creen ustedes que Jesús tenía poder para descender de la cruz? Sí. Hoy que venía por ahí en la calle, había un grupo de personas con textos. Qué bueno que estaban haciendo eso. Y decía lo que hemos dicho tantas veces: lo que retuvo a Jesús en la cruz no fueron los clavos, ni Pilato, ni el verdugo que estaba allí, sino su infinito amor por todos nosotros. Por eso Él se quedó en la cruz. Hace años había un himno que ya no se canta, pero decía en una frase: nuestras vidas rotas te llevaron al Calvario. Fue el ver nuestras vidas rotas por el pecado, por la tristeza y por la condenación, lo que hicieron que Él fuera a la cruz. Y ahora Él, como sacerdote, intercede: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Nuestro hermano Pablo dice que ese sacerdote nos convenía. Uno que hubiera sido tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado, que fue humillado, pero que el Señor lo levantó hasta lo más alto. Y Él es santo, inocente, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Miren de quién estamos hablando: del Señor Jesucristo. Nadie al lado de Él, nadie puede ponerse al lado de Él, porque es humillado. Solo Él, más alto que los cielos. Nuestro hermano Pablo dice que así como hay un solo Dios verdadero, así hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y Él es Jesucristo. Desde hace 2000 años, 20 siglos, Él está a la diestra del Padre, ejerciendo este ministerio de intercesión por cada uno de nosotros, y estoy seguro de que por eso estamos aquí en esta tardecita. Yo creo que
el calor que se pueda sentir es nada si tú piensas lo que él sufrió. Él no tenía viento allí a favor, no tenía sombra, sino al contrario, el diablo se ensañó en él. Creo que el que tú estés aquí con una actitud correcta honra a Dios. No es que estemos haciendo penitencia, no, el Señor nos agrada de eso, pero queremos tener una imagen de lo que Él verdaderamente sufrió, no como lo presentan en las películas, sino como está escrito en la Biblia, porque ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio del Señor. Segunda frase, lean conmigo el mismo, Lucas 23, y cada una rebosa doctrina. 23, 39 al 43, así está escrito. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro, le dijo y le reprendió: ¿ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación? Y nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Eso lo debió haber dicho el sacerdote, no lo dijo, pero este criminal lo dijo. Y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios, gloria a Dios. Nadie habló con esa certeza como Jesús, no como los escribas y los sacerdotes. Jesús hablaba y respaldaba con su vida de santidad cada palabra que decía, la seguridad de salvación. Leímos que los dos malhechores se estaban burlando de él, pero cuando llega ya el momento de la muerte, cuando llega el momento de la verdad, uno reflexiona y se da cuenta que está sufriendo por su delito. Reprende a su amigo. Ni siquiera ahora que te estás muriendo te arrepientes y te humillas, sigues burlándote. Y se olvida de su amigo. Y le dice a Jesús, y esto parece fuera de sentido, ¿cómo pedirle ayuda a alguien que se está muriendo también? Pero le dijo: acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. ¿Por qué le pide eso a él si va a morir? ¿Por qué no le pide ayuda al soldado, al militar que estaba allí, el romano? ¿Por qué no le pide ayuda a María o a los que estaban allí? Porque el único que podía ayudarlo en la manera más importante era el Señor Jesucristo. Y para pedir la ayuda se requería algo, sin lo cual es imposible agradar a Dios. Se requería fe. Y él creyó que Jesús era el Mesías. Por eso le digo: acuérdate de mí, porque creía que aún muriendo iba a resucitar, y porque creía que un día Jesús vendría a instaurar el reino milenial. Cuando vengas a tu reino, hace 2000 años. Pero Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios. No hasta de miles de años, sino en ese instante, cuando Satanás tenía ya en su lista a este ladrón, el Señor Jesucristo se lo arrebató de las garras, como un tizón arrebatado del fuego, y lo trasladó al reino celestial. Yo creo que este ladrón murió con una sonrisa en su rostro. Es cierto, murió por sus delitos, sus crímenes, pero obtuvo el perdón y la vida eterna, y desde hace 2000 años nos está esperando también, con todos los redimidos por el Señor. Yo no sé, ustedes en este momento, hermanos, si piensen por favor, ¿cuánta gente muere en choques? Ocurrió una desgracia terrible aquí, pasando a Cayuca. Gente que tenía planes de diversión, todo seguro, todo bonito, iban y regresaban, nos vemos tal día, de repente, en un instante murieron. En asesinatos, en explosiones, en maremotos. De muchas maneras la gente muere, hermanos, no tenemos la vida asegurada. Sí, pero la gran bendición es que podemos tener la vida eterna asegurada con base en este texto. Cuando nosotros decimos, nos toca el deber fraternal de ir a dar pésames o dar sermones cuando alguien muere, cuando alguien que es hijo de Dios muere, les decimos: consuélense,
porque él ya no está sufriendo, porque ella ya no sufre, sino que está, con base en este versículo, en la presencia del Señor. Al sepulcro llevaremos solo su casita temporal, porque del polvo fue tomada y al polvo regresará, pero de ahí el Señor lo va a resucitar. Más, mientras llega la resurrección, su alma ya está como la de este ladrón, disfrutando de la presencia del Señor. Eso sí que consuela, eso sí que da seguridad. Nada de saber si al día final, en el juicio, se van a poner en una báscula nuestras obras buenas, nuestras obras malas, y para donde se incline ahí nos diremos, cielo o infierno. Si es así, ya para qué estamos aquí, estamos perdidos. Pero Jesucristo vino a morir por todos los pecadores. Pablo dijo, de los cuales yo soy el primero. Pero digo, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Esa fue su segunda frase. Vamos a ver la tercera. Siguiente evangelio, Juan, capítulo 19. Versículo 25 al 27. Así es escrito. Y estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y como vio Jesús a la madre y al discípulo que él amaba, que estaba presente, le dice a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dice al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió con él. Tercera frase. Hay una palabra que es abnegación. Y abnegación es negarse a sí mismo. Jesucristo le dijo a sus discípulos, anticipándoles que no todo iba a ser un jardín de rosas. Les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y síganme. Y si alguien se negó a sí mismo, fue él. Él no pide compasión, él no busca causar lástimas en nadie. Al contrario, él se niega a sí mismo en su sufrimiento que era atroz, y se acuerda de su madre. La ve, como le dijo Simeón, una espada traspasará tu corazón. La ve sufriendo y se acuerda él que ella necesita asistencia material. Los hermanos piensan que José el carpintero ya había muerto, por eso ella no tenía quien la ayudara. Los hermanos de Jesús no creían en Jesús en este momento. Entonces, ¿a quién mejor encomendarle a su amada madre que a quien mejor lo comprendió como el Mesías? A Juan, el hijo del trueno. Y le dijo, mujer, no quedas desamparada. Ahora tienes un hijo que velará por ti. Juan, ella, a partir de ahora, será tu madre. Y Juan, que escribe ese evangelio, dice, desde ese momento, Juan se hizo cargo de ella. Miren, no sé si todos alcanzaron programas. Nosotros no practicamos la idolatría, mas hay unos dibujos que he estado buscando, son muy serios, muy reverentes, y en ese dibujo que tienen, quizás lo tengan todos en sus programas, ven que está el Señor, alguien que se representa como el Señor en la cruz, y se ven precisamente tres mujeres. ¿Sí lo ven? Y se ve un varón. Este hombre que dibuja ahí es cristiano. Este hombre sabe lo que dibuja. No dibuja nada más de oídas. Se enteró en la Biblia de la verdad y así dibuja. Dice aquí, María su madre, su tía y la mujer de Cleofas, María Magdalena. Y dice que también estaba ahí el discípulo que le amaba. Los demás, ¿dónde estaban tantos a los que él alimentó? ¿Dónde estaban tantos a los que él sanó, de quienes reprendió demonios, a quienes él resucitó? ¿Dónde estaban tantos? Miles y miles. Lo dejaron solo. ¿Dónde estaban sus 10 apóstoles? Uno se había suicidado ya, solo quedaba uno allí. Es cierto, había peligro de morir, pero le habían dicho al Señor, si es necesario morir, damos la vida por ti. La profecía de Zacarías dice, y el pastor y las ovejas serán dispersadas. Y eso pasó. Fue muy doloroso. Jesús lo sabía. Desde antes de hacer el sol, Jesús sabía que sería abandonado, traicionado, escupido, negado 3 veces.
pero no por saberlo le dolió menos. Él sufrió de esta manera. Yo siempre les digo cada año esto, hermanos. Jesús, en un sentido, está tranquilo porque sabe que alguien de confianza velará por su madre. Un día nosotros vamos a partir también. Un día, por medio de la muerte, cada uno de nosotros partirá de este mundo. Y una de las cosas que más duelen al agonizante es ver a sus hijos, a su esposa. ¿Qué será de ellos? Especialmente cuando los niños son chiquitos, especialmente cuando la esposa ya es anciana o está enferma. Bienaventurado aquel hermano, aquella hermana que cuenta con alguien de confianza, un hermano a quien encomendarle a su hijo, a su hija, a su esposa. Eso es una gran bendición. Y Dios quiere levantar entre nosotros gente así, gente a la que uno pueda decirle: te encomiendo a mi hijo, te encomiendo a mi madre, te encomiendo a mi esposa, te encomiendo a mi familia. Y Jesús tuvo esa gran bendición en Juan, el teólogo. Vamos a la siguiente frase, la cuarta. Mateo 27, por favor. ...45 en adelante. Así es escrito: y desde la hora de sexta fueron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de novena. Y cerca de la hora de novena, Jesús exclamó con grande voz y dijo: Eli, Eli, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí oyéndolo decían: a Elías llama este. Hace rato pensaba, caminando por allí, en las doctrinas fundamentales del cristianismo. Una de ellas es la divinidad de Cristo. Cristo es Dios. Cristo resucitó. Solo la Biblia es palabra de Dios. La salvación es por fe y no por obras. Pero también creemos en una doctrina fundamental que es la Santísima Trinidad. Creemos en un solo Dios manifestado en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pues esta Trinidad, desde el principio 50, sin saber cuándo empezó el principio, no se puede saber, desde entonces estaba unida. Nunca se separaron. Pero hace 2000 años, en la cruz del Calvario, por primera y única vez, se separaron. Y Jesús, que siempre gozó de la comunión con su Padre, ahora fue dejado solo, porque de tal manera Dios te amó. Él, siendo Dios, es omnisciente. Él sabía eso. Horas antes, de rodillas, llorando, sufriendo, sudando sangre, clamó: Padre, si es posible, pase de mí este vaso, pero no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. No le estaba diciendo: líbrame de la muerte, porque él estaba dispuesto a dar su vida. Él le librara de una manera tan cruel, tan atroz y humillante de morir. Pero no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Y la voluntad del Padre fue que él fuera a la cruz, y él cumplió sin rebelarse. Mas al morir fue dejado solo por su Padre. No pudo haber muerto si el Padre no lo hubiera dejado. En ese momento, dice la Escritura por nuestro hermano Pablo, 2 Corintios 5, el Señor echó en él el pecado de todos nosotros. El que no conoció pecado, escúchenme, el que nunca cometió pecado, por nosotros fue hecho pecado, por amor. Isaías 53 dice que el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos tus pecados, todos los míos fueron echados sobre Jesús esa tarde triste y a la vez gloriosa, en que se murió el Señor, el creador del mundo, pero nos salvamos nosotros. Por eso él clama a gran voz, en un grito agónico: Eli, Eli, lama sabactani. Era su lenguaje arameo, el que él hablaba. Y Lucas, Reina Valera, lo traducen al español:
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús estuvo muerto 3 días y 3 noches. Se apareció a sus discípulos 40 días. Y en el día que es levantado antes del Pentecostés, una semana antes, Él dio una promesa: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Señor estará con nosotros siempre. Nunca seremos, jamás seremos ni un segundo desamparados, porque Él estará con nosotros. Pero para que esto sea verdad, Él tuvo que ser dejado solo, a fin de que nosotros jamás estemos solos. Cuando tienes aflicciones, cuando sufres, y lo peor, cuando estás de luto, tú sabes que el Señor está a tu lado. Pero para que Él estuviera a tu lado, Él tuvo que ser dejado solo. No lo olvides. Y esto solo por amor. Otra frase, hermanos, la quinta. Volvamos a Juan, por favor. Versículos 28 y 29. Así es escrito. Después de esto, ¿de qué? De que Juan recibió a María. Sabiendo Jesús que todas las cosas eran ya cumplidas, para que la escritura se cumpliera, dijo: tengo sed. Y estaba allí un vaso lleno de vinagre. Entonces ellos hincharon una esponja de vinagre y rodeada a un hisopo, a una esponja, se la acercaron a la boca. Hermanos, prácticamente no pasaba un día en que Jesús no cumpliera una profecía. Y esta profecía la leímos hace rato. El Salmo 22 habla de la agonía del Mesías. Miren, mucha gente se preguntaba: bueno, David, ¿de quién está hablando? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ciertamente David tuvo muchas aflicciones, pero no se refería a David. David es el padre de Jesús 1000 años después, pero él habló proféticamente, y proféticamente él narra los sufrimientos de un crucificado. Dice: mis huesos se pueden contar, mi lengua se pegó al paladar. Algo que no entendieron es esto: horadaron, traspasaron mis manos y mis pies. Cuando David escribió ese Salmo 22, los judíos no sabían qué es esto. Ellos ahorcaban o apedreaban, decapitaban, incineraban, pero no sabían qué era traspasar. Esto señala que Jesús es el Mesías, porque Roma no existía como nació cuando David estaba allí. Miren cómo se cumple al pie de la letra. Y usa un verbo: me estoy desliendo, mi corazón se está desliendo. No conocemos casi ese verbo, pero ese verbo castellano se usa. Miren. Hay un animalito, un caracol, se llama babosa. Cuando le echan sal, se retuerce y de ahí se disuelve. No sé si lo han visto. Eso es desleírse. Mi corazón se está disolviendo por 2 problemas graves. Primero, la insolación, la deshidratación. Pero eso era nada comparado con la maldad de toda la humanidad, que sobre él, el 3 veces santo, había sido echada. Hace poco leí de un hombre que lo calumniaron y lo acusaron de unos asesinatos, y fue llevado a la corte, pero en la prisión, mientras era juzgado, él se enfermó tanto que murió. Era acusado de asesinato. La pena de ser calumniado, la pena de ser acusado de algo que no había sido él culpable, lo mató. ¿Cómo el corazón de Jesús habrá estado sabiendo que él era el adúltero, el asesino, el borracho, el ladrón, el idólatra, el homosexual de toda la humanidad? Sí que su corazón se estaba deslindo. Cuando él clama a gran voz: tengo sed, no era solo por la deshidratación, repito, sino era por la aflicción tan grande en lo espiritual que estaba padeciendo. Y todavía, en crueldad satánica, toman una esponja,
y la llenan con vinagre y se la dan a beber. No hubo compasión para él. En ninguno de mis sermones yo trato de provocar compasión para el Señor, porque Él es digno de toda adoración y respeto. Pero esta gente no tuvo compasión de Él, y era tan arrasadora su sed que dice Juan que tomó el vinagre, se bebió esta bebida cáustica, porque así era su sed. Pero no solo, repito, la sed física, sino la sed espiritual. Esa fue su quinta frase. Vayamos a la sexta, por favor. Ahí mismo, abajito. Otra vez, 29 y 30. Estaba allí un vaso lleno de vinagre, y entonces ellos hincharon una esponja de vinagre y rodeada a un hisopo, se la acercaron a la boca. Y como Jesús tomó el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, dio el Espíritu. Esa palabrita extraña que tienen ahí se pronuncia tetelestai. Es una palabra griega que es un término jurídico que se usaba cuando un deudor cubría una deuda y le daban un papelito con un sello de los romanos que decía tetelestai: tu deuda ha sido pagada. Te doy esta hojita, si algún día te la quieren cobrar, muéstralo, y aquí está el sello del César. Ya no te la pueden exigir. Jesucristo grita: tetelestai, la deuda está pagada, consumado es. La misión por la cual me hice carne allá en el pesebre de Belén, y que la entrego ahora, esa vida sin mancha, ha sido total, absoluta y perfectamente cumplida. Ya no hay nada que agregar. Aquel que dice que hay que bautizarse, aquel que dice que hay que ir al templo, que hay que guardar el sábado, que hay que circuncidarse para ser salvo, está mintiendo. Lo que Jesucristo hizo en la cruz es absolutamente perfecto para darnos perdón y vida eterna. Dígalo si no es ladrón en la cruz. Ya no se bautizó, ya ni siquiera pudo hacer buenas obras, nada. Pero su fe en Jesucristo nos salvó de una condenación que estaba a milímetros de Él, a segundos de Él. Consumado es significa tu deuda, mi deuda ha sido totalmente pagada. Ya no le debemos nada a Dios, y no por mérito nuestro, sino por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que un hombre tenía una deuda y la fue dejando, nunca pagó intereses, y un día se presentaron a cobrarle casi $1 millón. Eso fue en Estados Unidos. Ese hombre casi se infarta, y ahora sabe que le espera la cárcel, porque ni viviendo 100 vidas podría pagar. Bueno, alguien con quien tenemos una deuda mucho más grande es Dios, y esa deuda es nuestros pecados. Pero en lugar de venir a cobrar, en lugar de cobrarnos, Él nos dice así: venga pronto y hagamos cuenta. Si sus pecados son rojos como la grana o como el carmesí, yo los haré como la blanca lana, como la blanca nieve. El Señor Jesucristo nos está llamando a hacer cuentas con Él, y la única manera de hacer cuentas con Él es arrepintiéndonos de nuestros pecados, entregarnos al Señor Jesucristo y aceptar su sacrificio por todos nosotros. Solo así, aquella frase consumado es, nos traerá bendición ahora y por toda la eternidad. El Señor de esta manera nos habla: tetelestai, nada que agregar. Miren, yo creo que en medio del dolor y del sufrimiento, este fue un grito triunfal. El Señor Jesucristo venció con su muerte al que tenía el dominio de la muerte. La muerte de Jesucristo sella el destino eterno de Satanás, terminó con el poder del pecado sobre nosotros, y terminó con el poder del sepulcro sobre nosotros. Sí que fue una victoria. Por eso fue una tarde triste, pero a la vez gloriosa. Triste porque murió nuestro Redentor, pero gloriosa porque el plan de redención divino se logró para todos nosotros esa tarde en el Calvario. Hace 500 años Dios levantó un hombre, un alemán llamado Martín Lutero, y él escribió un himno que se llama Torre Fuerte,
castillo fuerte, cuartel fuerte. Y en una de sus frases él dice: ¿sabes quién es Jesús? Y cuando la respuesta obvia parece que fuera el que murió en la cruz, él añade con toda teología, con gozosa teología: el que venció en la cruz. Cristo venció en la cruz, y con su muerte venció al que tenía el dominio de la muerte, que es Satanás. Gloria a Dios. Fue una victoria sobre los demonios también. Séptima frase, la última de las 7 que hoy tomamos. Volvamos a Lucas, por favor. Lucas 23. De hecho, no nos hemos movido mucho de aquí. Lucas 23. Versículos 44 al 49. ¿Me dejan decirles algo muy entre paréntesis? No siento tanto calor. No, ¿verdad? No, ¿verdad? Bendito sea Dios. Hasta en eso nos bendijo el Señor con un clima muy agradable. Y a medida que pasa el tiempo va a ser más fresco. No lo merecemos, pero Él así lo hizo. Él no tuvo esa bendición. Leamos esta frase 44, Lucas 23, 44. Así es escrito. Y cuando era como la hora de sexta, o sea, las 12 del día, fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de nona, o sea, las 3 de la tarde, 3 horas, hermanos. Y el sol, escuchen, se oscureció y el velo del templo se rompió por en medio. Amén. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y como el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes a este espectáculo, viendo lo que había sucedido, se regresaban golpeando sus pechos. Mas todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos, mirando estas cosas. Hermanos, miren, cuando el Señor Jesucristo murió, estaba muriendo el creador de todo el universo hecho carne. No estaba muriendo un hombre cualquiera. Por eso sucedieron 4 eventos impactantes, gloriosos, únicos en toda la historia, en toda la humanidad. Hemos leído: Él fue crucificado a las 9, muere a las 3, estuvo 6 horas crucificado. Sí, pero desde las 12 a las 3, no un eclipse, no una nube, sino tinieblas, como un manto de luto impresionante que ha de haber sido, cubrió esa tierra. Segundo, hubo un terremoto y las rocas se partían, que hasta los soldados, estos militares romanos que eran muy valientes, se espantaron. Gloria a Dios. Tercero, el velo, una cortina santa que estaba en el templo, se rasgó de arriba abajo, de arriba abajo, totalmente. No de abajo arriba. Esas palabras tienen sentido. No de abajo arriba, no en diagonal, no en la mitad, sino de arriba abajo totalmente. Y era profético, era simbólico. El camino al Padre ya estaba abierto para todo pecador arrepentido, gracias a la muerte del Señor Jesucristo. Y cuarto evento glorioso: habían santos que amaban a Dios y habían muerto y estaban sepultados en Jerusalén, y todos veían sus sepulcros. Pues cuando Jesús muere, las ruedas, las tapas, las piedras que habían en sus sepulcros se movieron solas, aleluya, por el poder de Dios, y todos veían esos santos incorruptos. Y dice Mateo que cuando el Señor Jesucristo resucitó, ellos también salieron de su tumba y entraron a Jerusalén. Aleluya. Ya Buda había muerto y
cuando él murió no pasó nada. María moriría después y no pasó nada. Abraham tenía miles de años de muerto y no pasó nada. Mahoma tardaría 6 siglos en nacer y murió y no pasó nada. Solo con Jesucristo de Nazaret, porque Él es Dios hecho carne. Y por eso en su agonía, ya a punto de entregar el Espíritu, dijo algo que a mí me toca mucho, hermanos. Padre, dice que hagamos, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Sus últimas palabras así en la carne, no glorificado todavía. El Señor, con esta séptima frase, por eso les digo que nos atañe, con esta séptima frase nos da la bendición a cada uno de nosotros el día que nos toque la muerte, y hagan bien en pensar en ella. Prepárense, vamos a poder decirle también con toda la confianza, con todo derecho: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo sé que varios santos así han muerto con estas frases en sus labios. He leído historias de santos que contemporáneos, siglos, 2 siglos, que al momento de morir dicen estas palabras y extienden sus brazos, porque dicen: mi Señor viene por mí. Y no están delirando, creen que el Señor viene por ellos. Jesús sabía, porque proféticamente David lo había cantado: mi alma reposará segura en el sepulcro, porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Jesús no se iba a podrir en el sepulcro de José, gloria a Dios. Al tercer día se levantó victorioso, totalmente vivo, porque a la muerte le fue imposible retenerlo en el sepulcro. Jesucristo venció al sepulcro también, y por eso ahora clama a Él: en tus manos encomiendo mi espíritu. He sabido de muchos charlatanes, de muchos farsantes que hablan y se hacen pasar por quienes no son, pero a la hora de la muerte piden perdón y les dicen: les voy a decir la verdad, todo era fingimiento, era mentira. Pues Jesucristo toda su vida dijo que Él era el Hijo de Dios, y en su muerte, en lugar de decir: he llegado demasiado lejos, perdónenme, en lugar de eso, insiste y le llama: Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesucristo, aquí dice que el centurión, el militar que estaba allí, dijo: verdaderamente este hombre era justo. Pero en Marcos dice que él exclamó así: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Gloria a Dios. No lo dijeron los judíos, el Señor usó a los paganos romanos para que lo declararan. Por eso nosotros ponemos también, hermanos, miren, que Dios nos dé la gracia, que Dios nos dé la bendición de que cuando muramos no estemos chillando, gritando con lágrimas, gimoteando, sino en paz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa va a ser una gran predicación, ese va a ser un sermón poderoso para los que estén al lado de ti. Dios nos conceda esa gracia de morir como cristianos. Yo recuerdo cuando Esteban lo estaba apedreando, él alcanza a decir: Padre, no los acuses de lo que me están haciendo, y en tus manos encomiendo mi espíritu. Junto con Jesús dijo lo mismo, y el Señor lo levantó, porque el que muere en Cristo, en lugar de perder su vida, la ganó para siempre, ¿verdad? Nuestro hermano Pablo dice: si vivimos, para el Señor vivimos; si morimos, para el Señor morimos. Sea pues que vivamos o que muramos, somos del Señor. Que el Señor arraigue esto en nuestros corazones, ahora y en la hora de nuestra muerte. Concluyo, hermanos, con unas breves reflexiones, 4 nada más. ¿Es Semana Santa esta? ¿Son ríos de licor? ¿Son miles de fornicaciones? Los hoteles están llenos, drogas, homosexualismo, bailes desenfrenados, asesinatos, gente que muere, como dice Salomón, de balde.
no debió morir, pero por venir alcoholizada, o en riñas, o en asaltos, mueren. ¿Qué de santa pues tiene esta semana? Absolutamente nada. Para nosotros los cristianos, todas las semanas del año son santas, porque Dios nos las da para vivirlas para su gloria. Pero segundo punto, ¿por qué cambiarla? ¿Por qué un año en marzo, otro año en abril, otro año a principios, otro año a mediados? Ahora que buscaba un apunte, encontré el programa de abril del año pasado, el programa, el rol de predicaciones y directores, y vi que aparecen varios hermanos. Hoy es 17, ¿verdad? El 17 de abril era un culto normal aquí, no tenía nada de Jueves Santo, pero ahora a una religión falsa se le ocurrió que hoy es el Jueves Santo. ¿Y saben qué? El año que viene, si estamos vivos, el Jueves Santo no va a ser el 17 de abril, será un día de trabajo como cualquier otro. Qué absurdo, no tiene sentido. A don Benito Juárez, siempre lo menciono, alguien muy admirado por mí. Él murió el 18 de julio. Qué absurdo sería decir a los niños, ¿qué día murió don Benito Juárez? Maestra, este año va a ser el 18 de julio, pero el año que viene va a ser el 20 de agosto. ¡Qué absurdo! Jesús murió en un día, fue crucificado en un día. No sabemos cuándo, corresponde al 14 y al 15 de Nisan o Aviv, que es el primer mes de la Pascua. No sabemos cuándo, pero esa fecha, caiga domingo, lunes, martes o cualquier otro día, ese debería ser recordado y no lo es. ¿Y saben por qué no lo es? Porque Jesús nunca dio la orden de que se recordara su muerte, o como dicen ahora, su pasión. Nunca dio la orden. Los apóstoles nunca recordaron la pasión de Jesucristo, nunca hicieron Semana Santa. Durante 1200 años la iglesia cristiana no tenía esta celebración o esta conmemoración, hasta que vino la religión falsa y la impuso. Pero ya quedamos que de santa no tiene nada. Miren, que Dios nos ayude a tomar esta semana como se debe tomar. No estamos siguiendo una tradición religiosa, no, estamos aprovechando una tradición religiosa para que la gente que más o menos se pone sensible a las cosas de Dios reciba la palabra, como en esta noche muchos de los que están aquí. Yo alabo a Dios por la asistencia en esta tarde, pero no quiero que sean visitas. Estamos orando por todos ustedes. No vienen aquí por accidente, no vienen aquí por casualidad ni por capricho. Vienen aquí porque con lazos, con cuerdas de amor, Dios los trajo. Y es nuestra oración que esta verdaderamente sea una Semana Santa, un Jueves Santo, en el cual el Señor Jesucristo nace en sus corazones para darles perdón y vida eterna. Nosotros estamos acostumbrados a decir, hemos fallado mucho, pero a partir de hoy, borrón y cuenta nueva. ¿Qué les parece? Sería bueno decirle al Señor, Señor, yo te he fallado, pero a partir de hoy, con tu ayuda, borrón y cuenta nueva. ¿Les parece bien? Y finalmente, hermanos, 4 textos sagrados que nos van a infundir aliento, porque no estamos de luto. No estamos de fiesta, pero no estamos de luto, porque murió hace 2000 años y porque resucitó, ¿verdad? Él no está muerto. No vamos a poner moños como ponen en algunos templos, moños negros. Cristo vive y vive para siempre. 4 textos que nos van a hablar de esto. Job, capítulo 19. Miles de años antes de que naciera Jesús, este varón justo y apartado del mal tenía una certeza antes de que naciera Jesús. Job 19, 25. Así exclamó él: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Amén. Yo sé que mi Redentor vive. ¿Sabes tú que tu Redentor vive? Aleluya. Aleluya. Otro texto sagrado, 1 Corintios 15. Unos cuantos versículos, 25 y 26. Está escrito: porque es necesario que Él, Jesús, reine
hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo, gózate hermano y hermana, y el último enemigo que será deshecho será la muerte. ¡Aleluya! Hoy día los cristianos morimos. Hoy día dolorosamente tenemos que pasar por esos trances tan terribles. Se nos muere alguien. Pero cuando ocurre el rapto, cuando ocurre el arrebatamiento de la iglesia, que podría ser hoy mismo, la muerte queda absorbida para siempre. Ese último enemigo que hoy todavía tenemos será deshecho, dice aquí. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? El Señor nos ha librado del aguijón del pecado y de la muerte, y del sepulcro no les quepa ni la menor duda. El Señor Jesucristo nos va a levantar para vida eterna. ¿Cómo lo garantiza? Con su propia resurrección. ¡Aleluya! Dios amenaza a la muerte y le dice: oh muerte, yo seré tu muerte. El Señor así le habla a la muerte. El Señor matará a la muerte. Y nos espera un lugar celestial donde no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá muerte, no habrá enfermedad, no habrá sufrimiento, porque todas esas cosas habrán quedado atrás, serán pasadas. Apocalipsis 21:4. Gloria a Dios. Otro texto que nos aliente, Hebreos. De hecho ya lo cité. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así es escrito: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Y escucha y gózate. Para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. Al diablo. Hace miles de años, hermanos, unos 17,000 años, en el huerto del Edén, se dictó esta sentencia. Dios reprende a Satanás y a la serpiente que se prestó a servirle, y a Eva y a Adán, y le dijo: yo voy a poner enemistad entre tú y la simiente de ella. Tu simiente lo va a herir en el calcañar, pero la simiente de ella le herirá, le aplastará la cabeza. Y no estaba hablando de culebras, estaba hablando de Satanás y del Señor Jesucristo. En la cruz del Calvario, Satanás hirió a Jesús 72 horas, pero el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario le quebró la cabeza para siempre, y Él destruyó con su muerte al que tenía el dominio de la muerte. Cité Génesis 3:15, la profecía mesiánica más antigua, que también se cumplió el día que Jesús murió en la cruz. Y finalmente, hermanos, un texto precioso que nos da seguridad también. Juan 11:25, en un panteoncillo ahí afuera de Betania. Juan 11:25. Jesús, ante la tumba de su amigo Lázaro, que tenía 4 días de muerte y ya apestaba, dijo esto, que en la boca de cualquier otro no solo sería falso, sino blasfemo. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él ora, Él ordena que quiten la tapa, la piedra del sepulcro de Lázaro. Su propia hermana le dijo: no ordenes eso, Señor, porque mi hermano ya apesta. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Y dice Juan, que estaba allí, que Jesús hace una oración, levanta sus ojos y dijo: Padre, yo te doy gracias que siempre me oyes, pero oro no por mí y por ti, sino por todos los que están aquí, que crean que yo soy la resurrección y la vida. Termina su oración y se voltea al sepulcro y le dice al cadáver de 4 días de muerto: Lázaro, ven fuera. ¿Cómo habrá estado todo allí? Hasta el viento se debe haber detenido. Era oscuro el sepulcro y de repente del fondo se ve algo que se mueve.
en su amigo Lázaro, que estaba vivo y venía caminando hacia su Redentor. Un día, y no tarda, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, Jesucristo llamará a su iglesia. Y los que estén en el sepulcro resucitarán. Y los que estemos vivos, en un parpadeo, seremos transformados y nos iremos con Él por toda la eternidad. Amén. Simplemente porque Él es la resurrección y la vida. Hablemos con Él.